Estamos en estos jueves analizando la vida de Habacuc. Se viene estirando, pero viene estrujando, sacándole el jugo a la vivencia de este profeta, que es muy rico. Él había entendido que el juicio era inevitable y necesario, y llegó a la comprensión de que esto era así que comienza, como vimos el jueves pasado, en una oración de sinceridad, de expresarle a Dios el impacto que había tenido ese trato que él tuvo, el propósito que él tenía. Llegamos al versículo 2, donde dice que él le pide a Dios que la obra de su pueblo, su propósito, pueda ser avivada, ¿no? Pueda ser enardecida nuevamente, ¿no? Y dice, en medio de los tiempos, que la dé a conocer, y ahí apela a la misericordia de Dios. Dice, en este momento de juicio donde estás enojado, usando la palabra para disciplinar al pueblo, acuérdate de la misericordia, ¿no? Y nosotros en este jueves vemos que esa obsesión que tenemos por las cosas domésticas y la reducción mental hacia la visualización que tenemos de nuestra vida, mi casa, mi vida, mi trabajo, la economía, el país, lo que le está pasando, lo que va a suceder. Antes de esta grabación tuvimos unas charlas con alguien que decía qué va a pasar con Argentina. Así que estamos en esa situación doméstica, perdemos de vista lo profundo, lo que es más importante para Dios, que es las personas. Que las personas son un cúmulo de cosas. Obviamente que su economía es una parte importante, pero también el fervor espiritual es lo que la palabra nos está permanentemente alentando, que espiritualmente, en espíritu, nuestra relación tiene que ser, como dice San Pablo, ferviente. No podemos ser tibios, medios, haciendo las cosas con mediocridad. No solo me refiero a la actividad del servicio, sino en la intimidad, en la relación, en la piedad con Dios, ¿no? Por eso es que él está sumamente interesado que en medio de esta crisis económica el pueblo regrese a Dios, porque los llamados de atención de parte de Dios siempre son claros, y a veces las crisis económicas, como pasaron en otras épocas, hicieron que los mismos cristianos recapacitaran en su vivencia espiritual. Parece que necesitamos sacudones o que nos muevan el piso, o como dice, somos hijos de rigor, para entender que tenemos que tener fervor en lo que hacemos para Dios, ¿no? Y de que las preocupaciones nuestras no deben girar en torno a los problemas cotidianos, a lo doméstico, sino a la condición interior y espiritual que tenemos. Y no quiero ser místico y estar en los aires volando en cosas espirituales, sino me refiero a la preocupación que tenía el profeta, que la iglesia, diríamos, de ese tiempo funcione, y no en la actividad, en el hacer, sino en la relación con fervor, ¿no? Y logre esa intimidad que Dios quiere que tengamos. La máxima pasión de Dios, o en los principales mandamientos, tienen que ver con relación. Fijémonos, cuando Él habla de lo primero, lo más importante es amar a Dios. Y ahí dice, con todo nuestro ser. Y hace toda una descripción para que no quede en duda. Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con tu cuerpo, amar a Dios, con todo lo que tenemos. Entonces, ese es lo más importante. Y después viene el segundo, que está segundo en importancia, que es, con ese amor que amas a Dios, bueno, vas a tener amor para amar a los demás, también a tu prójimo, como naturalmente te amas a vos mismo. Esa relación de amor es lo más importante para Dios. Entonces, todo lo que Él hace, sea con la economía, sea con la salud, sea con los problemas, apunta a que nosotros tengamos ese fervor con Él, ¿no? Cuando se acerca a la iglesia que tenía todo en el Apocalipsis, una iglesia que vivía en una ciudad muy próspera, donde era muy difícil ser pobre, ¿no? Antes de venir para acá, que estamos acá, detrás de la pantalla o de la cámara está don Néstor, estamos haciendo este trabajo y todo el equipo. Yo escuchaba en el noticiero lo que está pasando en Dinamarca. Dinamarca con el tema de la cuarentena. Bueno, están volviendo a la normalidad, son 6 millones de habitantes, mucho menos que acá. Pero el periodista le hacía preguntas a esa argentina que estaba allá y un poco se desvió
Entonces, en un momento le pregunta a la persona, de que, bueno, ¿cuánto gana una persona que limpia o una persona que hace un trabajo o lo que sea? Generalmente son trabajos que no se pagan bien acá en Argentina. Y pagaban $1.500, decía así. Bueno, nos quedamos así con mi señora. Obviamente el alquiler es muy caro, pero hay otros países que tienen muchas cosas. Y como se dice, Europa, en toda su rama, en todos los países, que aún algunos nació el protestantismo con la Reforma, y en Alemania y todo eso, y en Suiza, con grandes siervos de Dios en el siglo XVI, mucho tiempo atrás, hoy no hay ese fervor. Hoy vas a hablar con un cristiano común o con un ciudadano y no tiene ese fervor espiritual. Entonces Jesús se acerca a una iglesia de una ciudad como Dinamarca, que puede ser Alemania, país, o Inglaterra, con una prosperidad bastante llamativa, que tenían todo, y le refiere a esa iglesia que en lugar de ser sal y luz, que está transformando el espacio donde habita, la cultura donde habita, esa iglesia fue esclava de la cultura, que es algo, o rehén de la cultura, que es algo sumamente mediocre, un fracaso para la iglesia. Entonces dice Jesús que está golpeando la puerta simbólicamente de esa iglesia. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Jesús esté afuera de la iglesia? No está hablando del templo, está hablando de la iglesia en general. Estaba afuera. Entonces, texto que nosotros usamos, y varias veces lo he mencionado, para evangelizar. El Cristo está afuera, y si le abre la puerta y tu voluntad, Cristo entra, y etc. Ahora, ahí está hablando de una iglesia, y la iglesia que estaba ciega a su condición, la iglesia que estaba cegada por la soberbia, por la vanidad, por los recursos que tenía y por un montón, o porque todo funcionaba bien, no tenía intimidad con Cristo. Entonces dice, esta palabra es fuerte, pero es lo que dice la palabra, lo mismo que dice Jesús. Por cuanto no eres ni frío, o sea, no tenés una indiferencia absoluta, ni tampoco tenés el fervor al cual yo estoy llamado, caliente, que es lo que quiere Dios de nosotros, porque sos tibio, estás jugando a dos puntas, ni chicha ni limonada, yo estoy en la circunferencia, no en el centro, como decía un cantante, Jesús es verbo y no sustantivo, para los cristianos es sustantivo y no verbo, no es lo principal. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, que está en el medio, en esa temperatura espiritual, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa? No puedo estar con una iglesia así. Entonces, este mensaje puede sonar para alguien y empezamos a culpar, yo estoy mal. No apunta a manipular, apunta a reflexionar. Por eso dice acá Habacuc, yo no quiero que el pueblo de Dios en medio de la pandemia económica sea tibio. Yo no quiero que el pueblo de Dios se aparte, se aleje, se vaya, ¿no? Entonces, aviva tu obra en medio de estos tiempos, ¿no? Y en medio de estos tiempos hazla a conocer. En otras palabras, queremos, Señor, que esto sea el centro de mis oraciones. Y habla de que Él decide estar fervoroso. Ya no dice más hasta cuándo y por qué, que eran las preguntas iniciales. Ya sabían que los caldeos iban a ser los instrumentos de Dios para sacudir las estructuras de su pueblo, pero yo defino un estado de fervor espiritual que no depende de las cosas, sino que depende de ese contacto conmigo. Por eso en los versículos finales del libro de Habacuc, del versículo 17 al 19, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a ver en otro jueves, ¿no? Lo que humanamente sostiene la vida y lo cual los habitantes
de la tierra se preocupan con mayor intensidad, va a fallar en estos tiempos. Los caldeos van a arrasar con todo. Y ya vimos, Dios permite eso porque tiene un propósito, ¿no? Y el propósito lo hemos detallado recién. Entonces yo entendí, dice Habacuc, ahora veo como vos ves, Señor, entonces yo quiero fervor espiritual para la obra, para la gente que se prenda del Señor y confíe en Dios como su máximo amor, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el ser, con todo el cuerpo. Y también quiero yo decidir que aunque todo lo que sostiene la vida me sea quitado, vaya a fallar, yo no voy a perder la alegría. Esto parece una contradicción, pero es una resolución de confianza. Circunstancias adversas que cuestionan la fe, dice, otra vez el salmista dice, hay gente que me dice, ¿dónde está tu Dios? O sea, estamos hablando de un cuestionamiento al Dios del salmista, porque no hace nada, o parece que está en contra de ese adorador. Entonces, aunque las circunstancias me digan que Dios no está haciendo nada, que Dios está callado, que Dios no obra conforme a su poder, no voy a permitir que las circunstancias estén por encima de mi fe, o sea, me tapen como una ola, sino que voy a poner la fe por encima de esas circunstancias. O lo que está diciendo es, voy a interpretar las circunstancias con la fe en Dios. No va a cambiar el entorno, yo voy a cambiar. ¿Qué significa? El entorno va a ser difícil, está hablando de toda la pérdida que va a tener la nación, pero yo voy a cambiar, no voy a entrar en el coro de los quejosos, de los problemáticos, de los que patean el tablero, voy a entrar en el coro de los fervorosos espiritualmente y de aquellos que confían en el Señor, ¿no? En los momentos de crisis a nivel de la historia de la Iglesia, de persecución, cuando también los cristianos perdían todo, o cuando se les acusaba o se les mataba a su familia, o se les ponía en muchos casos a su esposa, a la esposa de uno o a los hijos de uno ahí, y negá a Jesucristo si no te los mato, y ellos en esa o en el circo del mundo romano, donde había leones hambrientos y tiraban a los cristianos para que los mataran los leones, o se los ponían en postes y les ponían brea y les prendían fuego. En esos momentos de suma injusticia y de martirio, la Iglesia mantuvo el fervor. Es cuando la Iglesia creció, no me refiero a números, sino en fe, en fervor y en entusiasmo. Dice que ahí en medio del circo romano, los cristianos se abrazaban y cantaban. ¿Saben, hermano, qué doloroso para mí que no estoy en un circo romano que me van a comer los leones, que a veces no me abrazo y canto con los de la fe cuando me pasan cosas sumamente inferiores a las que menciono? Cuando alguna cosa en esta pandemia tal vez pierda, cuando se vuelva a la normalidad y se encuentre con que hay cosas que no sean las mismas, tal vez no tengamos o no tenga esa actitud, ¿no? Y esto es una lección, un cachetazo de la historia para los cristianos de este tiempo, que estamos viviendo una crisis mundial y donde económicamente hay más miedos y preguntas y profecías cataclísmicas de total desbarranque, que es el 2001 y que todo lo demás. Es un momento para tomar a Habacuc como ejemplo, ¿no? Nada va a quitarnos la relación con Dios y el gozo de un vínculo cercano con el Señor. Mi confianza en Dios no va a depender del contexto, ¿no? Por eso, haciendo una paráfrasis de esta situación, aunque todo a mi alrededor falle, los campos, la viña, los rebaños, el ganado, con todo, yo me voy a gozar en el Señor. Cuando el pueblo de Dios sufrió, allí en el libro de Éxodo detalla eso, una persecución por celos. ¿Por qué eran por celos? Porque era un pueblo que se multiplicaba en número y los egipcios no tenían muchos hijos. Típico del egoísmo de otras familias acá en Europa, que tienen uno, dos y pueden tener, y si pueden estar muchos años
sin tener hijos mejor, así me puedo realizar como persona o en mi profesión. Es la mentalidad de hoy, ¿no? Los egipcios tenían una mentalidad también reduccionista y el pueblo de Dios tenía muchos hijos. El faraón dijo, estos nos van a ganar el número, nos van a copar y vamos a hacer nosotros, nos van a quitar el trono. Y bueno, es el miedo que hay hoy en Europa con los musulmanes, ¿no? Que hay un crecimiento grande de musulmanes y tienen miedo que el futuro sea no europeo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una esclavitud. Y ahí toman una actitud sumamente tiránica, de esclavitud, de latigazos, de persecución. Y dice que cuanto más los hostigaban, más se multiplicaban. Entonces, es llamativo, ¿no? Parece que nosotros necesitamos voces tan claras a través de este tipo de sufrimientos y cosas para decir, yo tengo que tener fervor espiritual, ¿no? El gran autor C.S. Lewis decía, el que escribió las crónicas de Narnia, que son muy conocidas para el mundo de adolescente, un intelectual del siglo pasado, él decía que el sufrimiento es el megáfono de Dios para alertar a un mundo que está sordo. ¿Qué significa? Que esto que está pasando, yo no quiero creer o ponerme en un lugar de intérprete perfecto de lo que pasa. Hay muchas voces que unos dicen que es castigo de Dios, otros dicen que es el diablo, otros dicen que lo que tenía que pasar pasó porque el mundo está reaccionando en la naturaleza al abuso del hombre, un montón de opiniones. Vamos a quedarnos con ninguna opinión como valedera o verdad absoluta. Pero sí esto, el patrón de que los momentos de crisis son utilizados por Dios para que nosotros no seamos como la Odisea y seamos fervientes, sí es una cosa que queremos dejar en esta oportunidad. Y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Renunciemos a la comodidad, renunciemos a la vida muelle, la que se queda en el muelle y nunca sale a navegar en aventuras con el Señor por miedo a hundirse, por miedo a que salgan mal. Renunciemos a mantener el partido en cero, hablando en términos futbolísticos, que no me convierta en un gol, pero yo nunca voy a salir a convertir otro. Renunciemos a esas cosas que hacen que el cristiano se paralice en una mediocridad a la cual no ha sido llamado. Hemos sido llamados para conquistar el mundo, no para pasar desapercibidos por él mismo. Por eso Jesús dijo, bueno, miren, ustedes son 12, ahora son 11. Hagan discípulos a todas las naciones, no a los que puedan. Conquisten el mundo con el Evangelio. Y me imagino a los 11 viendo eso y ahora me voy a ir. ¿Y a dónde te vas? Y bueno, me voy, va a venir el Espíritu Santo, como hablamos el domingo de Pentecostés. Va a venir el Espíritu Santo, pero por ahora no. Entonces esos ahí eran después un grupito con un llamamiento tan complejo, ¿no? Inalcanzable. A todas las naciones yo tengo que influenciar. Entonces, esto lo logran personas que entienden el Evangelio a rajatabla. ¿Qué quiere decir? Se toman las cosas en serio. ¿Qué? ¿Que no sonríen? No. Que Dios es Dios de verdad para su vida, ¿no? Entonces, queremos cerrar este jueves de oración con este desafío. El próximo vamos a hablar detalladamente de esta actitud que tomó Habacuc. Cada una de estas cosas que él menciona que van a escasear eran cosas muy importantes para la economía, y vamos a encontrarle ya la vuelta a lo que Dios quiere de nosotros en medio de esta pandemia económica. Dios nos bendiga, pero oremos en este jueves por esto, fervor espiritual para tener una vida plena. Que el Señor nos bendiga.